vamos a ir a la palabra en Lucas capítulo 9, versículo 51, ¿sí? Dios bendiga a Miguel Ángel Vaquero, ¿sí? Gloria a Dios. Bueno, vamos a leer esta porción bíblica, pero la vamos a ir leyendo como acostumbro, que tiene mucho que ver con lo que va a acontecer en Cuba, ¿sí? Voy a ir leyendo versículo por versículo y comenzamos en el 9:51. Esto es para que vayan, como quien dice, calentando los motores. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y esto es una cosa que en realidad quiero que entiendan. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba. ¿Qué está diciendo el Señor? Dios bendiga a Clauso Méndez. En la otra cámara está. Cuando el Señor dice así, Él está hablando de que ya le llegaba el momento de su muerte, ¿sí? Claro, nosotros cuando hablamos de Jesucristo, hablamos, sí, Él murió, Él resucitó, y bueno, pero en cierta forma lo vemos muy livianamente, ¿sí? Muy livianamente. Ahora, ¿cuántas veces a nosotros nos cuesta cumplir con los mandamientos? ¿Cuánto más tenemos que ir a la muerte por cumplir los mandamientos? Jesucristo tenía que cumplir un mandamiento, porque ya estaba de acuerdo con el Padre y con el Espíritu Santo, en que tenía que venir, morir, resucitar y después tener el privilegio de sentarse a la diestra del Dios Todopoderoso. Y bueno, acá Él dice, cuando Él había de ser recibido arriba. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes habrán visto con lo que sigue acá. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, él sabía que le llegaba la hora de la muerte. Y bueno, nosotros muchas veces, ¿cuántas veces tenemos que ir a hacer un trámite especial? Y vamos a veces con temor porque no sabemos qué va a acontecer. Pero sabemos que no vamos a morir. Sin embargo, el Señor sabía que iba a morir, y entonces afirmó su rostro, ¿sí?, para ir a Jerusalén. O sea, Él dijo, bueno, como a veces tenemos que hacer fuerza nosotros cuando tenemos que enfrentar un problema, una dificultad, el Señor se puso firme y dijo, bueno, vamos a ir a Jerusalén. ¿Y qué sucede? Dice, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Una de las cosas que deben entender, que nuestro Señor Jesucristo, Él iba, como todo maestro, Él iba de lugar en lugar enseñando a las personas, e inclusive Él iba caminando, ¿sí? Era la costumbre de aquellos tiempos. Pero tenía personas que iban ya preparando los lugares a donde Él iba a estar, ¿sí? Ahora, acá, Dios bendiga a Plenamente Convencido, mi hermano Andrés Torres. Amén. Y pastor. Entonces, Él envía mensajeros delante de él, dice, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos. Ahora,
una cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta, que sus discípulos iban preparándole lugar a donde él iba a estar, ¿sí? Y bueno, esto me hace acordar a mí cuando hasta hace tiempo yo también andaba caminando, pero ¿qué sucedía? Yo estaba en un lugar, terminaba en la noche, al otro día en la mañana ya me venían a buscar para llevarme al lugar que seguía predicando y ya prepararme para que a la noche ya estar listo para predicar la palabra. Bueno, al Señor le iban preparando cada lugar donde Él iba a estar predicando. Y dice que las cuales, dice, fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Entre los problemas que hay, que había en aquel tiempo, había un problema entre los de Jerusalén y los de Samaria. Sí, según los de Jerusalén decía, bueno, acá se debe adorar, y los de Samaria decían, no, acá en Samaria es donde se debe adorar. Entonces había había una diferencia, y grande realmente, porque en aquel tiempo había que ir y adorar en el templo, a diferencia de hoy día, que el templo somos nosotros, ¿sí? Nosotros somos el templo. Entonces, dice, mas no le recibieron. O sea, dijeron, no, en realidad Jesucristo no viene para quedarse en Samaria, sino que la intención de Jesucristo es ir de paso por Samaria y llegar a Jerusalén. Ahora, viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Bueno, lógicamente, los discípulos no querían que le hicieran un desprecio a nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo también. A lo mejor no nos damos cuenta, pero ¿cuántas veces también nosotros no queremos aceptarlo o no queremos que en realidad recibirlo? Porque en realidad la única intención que tenemos siempre es de recibir un beneficio del Señor, pero no el beneficio, no el compartir con Él toda una vida acá en la tierra y una eternidad, sino que por el momento nosotros queremos compartir solamente cuando tenemos necesidades. Por lo general es así, ¿sí? Estamos dispuestos a tener comunión con el Señor todo el tiempo. Siempre tenemos cosas que nos interrumpen y nos llevan a otro lugar. Ahora, lógicamente, al ver cómo despreciaban a nuestro Señor Jesucristo, estos discípulos que lo describe acá, Jacobo y Juan, se enojaron. En realidad, se enojaron. Amén. Javier Sarco, Dios le bendiga. Los discípulos se enojaron. Y entonces dijeron, bueno, Señor, ¿tú quieres que hagamos que descienda fuego del cielo y que no quede nada de los samaritanos? En realidad, estaban muy enojados, ¿sí? Pero, fíjense bien, para ciertas cosas ellos tenían poder y para ciertas cosas no tenían poder, ¿sí? O sea que, según como estuvieran, así les pasa, o nos pasa a todos, según como
estamos, es cómo actuamos con respecto del Señor. Entonces ellos tenían un gran enojo y decían, bueno, en realidad, Dios bendiga. Gracias, Javier Sarco. En realidad, ¿cuántas veces nosotros cometemos errores como esto? Y entonces, volviéndose el Señor, se imagina, para que entiendan, el Señor iba con una multitud, principalmente sus discípulos detrás de él, y habían muchos más, ¿sí?, discípulos del Señor. Entonces, los discípulos siempre iban atrás, y el maestro iba adelante hablando, ¿sí?, hablando y hablando, enseñando. Entonces, ¿qué hace el Señor? Dice, acá dice la palabra bien claro, entonces volviéndose, como nos decimos nosotros, dándose vuelta, ¿sí?, y mirándolos a ellos, ¿sí?, dice la palabra, Él los reprendió, ¿sí? Y se imagina, muchas veces nosotros también actuamos a veces de esa forma, ¿sí? Muchas veces llevados por el enojo, por la ira, por el desacuerdo, porque no nos gusta lo que nos dicen, de repente actuamos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, y actuamos a lo mejor con ira, con violencia, de una forma en realidad que no corresponde. Entonces, fíjense lo que dice el Señor. Él mira hacia atrás, a donde venían los discípulos, los reprende, diciéndole, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Sí? O sea que le dijo, en realidad le dijo, ustedes en realidad no se han convertido. Ustedes están siguiendo, pero no se han convertido. ¿Por qué? Y porque siguen con las mismas cosas de antes, con las mismas peleas o la misma ira, con las mismas cosas. En realidad el Señor se enojó y los reprendió y le dijo, realmente ustedes no saben qué espíritu tienen. Es como aquellos que son de un equipo de fútbol y son de otro, ¿sí? Y en realidad, como cuando a mí me preguntaban, por ejemplo, ¿de qué equipo es usted? Y como a mí en realidad no me gustaba el fútbol, yo le decía, ¿cuál es el que va ganando? Tal equipo. Bueno, de ese equipo soy yo. Así le decía. Por eso yo soy ahora del equipo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Y porque Él es un ganador. A todos nos gusta estar con los ganadores, ¿sí? Entonces, estamos con el Señor, porque el Señor es un ganador. ¿Sí? Dice, en el mundo ustedes van a tener aflicción. ¿Sí? Pero no se aflijan ustedes, porque yo he vencido el mundo. Entonces estamos del lado del ganador. Y eso es lo que a cada uno de nosotros nos gusta. Sin embargo, hay personas que no quieren aceptar a Jesucristo. ¿Por qué? Y porque no quieren estar del lado del ganador y les gusta estar del lado de los perdedores. ¿Sí? ¿Cuáles son los perdedores? Y bueno, los que están en la fornicación, en el adulterio, los que están en robando, estafando, en ese lugar están, en el lugar de los perdedores, ¿sí? De los que ganan mucho en un día, pero al otro día están en prisión. Entonces, no hay ninguna ganancia, ¿sí? Entonces dice, bueno, ustedes están reaccionando de una forma que en realidad
no es el Espíritu de Dios el que está orando en usted. En realidad está orando el espíritu del enemigo. ¿Sí? Y entonces dice, ustedes no saben qué espíritu tienen en realidad. Entonces, dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. O sea que siguieron caminando. ¿Sí? Después que en realidad ellos estaban enojados. Ahora, fíjense ustedes una cosa, observen, era Jacobo y Juan. ¿Y quién era Juan? El discípulo amado, ¿sí? El discípulo del amor. Y es más, si nosotros estudiamos a Juan en los lugares donde él ha escrito, inspirado por el Espíritu Santo, el Evangelio de Juan, la primera, segunda y tercera carta de Juan y el Apocalipsis fue escrito por Juan. Y si cuando lo vemos a él que él relata y inspirado por el poder del Espíritu Santo está hablando de la palabra, nos damos cuenta de que realmente él tiene amor. Pero como nos pasa a todos a veces en un enojo, perdemos el amor, perdemos el control y perdemos todo. ¿Sí? Ahora, él le dice, bueno, en realidad, bueno, sí, el Señor entendía que las cosas no estaban bien, pero le dijo, bueno, en realidad yo no he venido a quemar las almas, a matarlas, sino a salvarlas, le decía el Señor. Yo he venido a salvarlas. ¿Sí? O sea, ese era el propósito. Y dice, bueno, que se fueron a otra aldea. Ahora, yo quiero que entiendan esto para que vean en esta introducción lo que sigue. Dice, yendo ellos, ya iban a otra aldea, dice, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Sí? Ahora, fíjense ustedes, ¿cuál es este asunto? Con seguridad que podemos decir que tal vez era un fariseo. ¿Sí? Y Jesucristo era un maestro conocido, reconocido. Entonces, a las personas en aquel tiempo, según el maestro que tenían, era el estatus que tenían delante de las personas. Entonces, lógicamente, teniendo como maestro a nuestro Señor Jesucristo, Él realmente le daba un estatus a las personas que lo iban siguiendo. Porque se imaginan, no era cualquier maestro, sino el Hijo de Dios. ¿Sí? El mismo Dios es el que iba enseñando. Y le dijo Jesús, porque una de las cosas que tienen que ver es que como en estos tiempos hay muchas personas que dicen, bueno, yo voy a seguir a Jesucristo. ¿Se imaginan? Si es cantante y ve a alguien que está cantando, que hay un tremendo plataforma, ¿sí? Todo lujo, luces por todos lados, y la gente si ve eso dice, no, yo quiero seguir a Jesucristo porque yo quiero estar ahí entre medio de esas luces, ¿sí? Y que lo vean, ¿sí? Y bueno, así también hay muchas personas que dicen, bueno, cuando ven que los pastores le dan cierto lugar en algunos lugares, ¿sí? Entonces hay muchas personas que dicen, a mí me gustaría ser pastor, pero no todos en realidad pueden ser pastores.
porque para ser pastor hay que aguantarse todas las cosas que el enemigo produce para hacer que los pastores se rindan, ¿sí? Entonces, no cualquier persona puede ser pastor porque es un llamado muy especial en la cual Dios lo llama a uno y tiene que soportar muchas cosas, como lógicamente no se compara lo que pudiésemos pasar al ver la manifestación del poder de Dios, de sus maravillas, de sus sanidades, de su milagro y de las liberaciones que produce en las personas. O sea, sí, es verdad que hay un montón de cosas pero que pueden suceder, pero qué hermoso ver la manifestación y el poder de Dios, ¿sí? A través de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, el Señor le dijo así: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y saben que cada vez que yo escucho esto, siempre me hace pensar en mi trabajo en el Señor, ¿sí? Porque el trabajo en el Señor, según lo que cada persona tenga como tarea que Dios le da, bueno, tiene que cumplirla. Pero en el caso, cuando uno trabaja como evangelista, Dios lo llama a muchos lugares, donde es de diferentes formas, ¿sí? Entonces, una cosa que uno entiende, cuando el Señor está diciendo acá, bueno, las zorras tienen guaridas, dice, y las aves de los cielos tienen nido, pero yo no sé mañana dónde voy a recostar mi cabeza. En realidad el Señor lo sabía, pero lo demás no. Como uno no sabe cuando va a trabajar para el Señor dónde va a recostar su cabeza. Pero lo que yo les puedo decir por experiencia mía, estando muchas veces un mes, o cuando he ido a Estados Unidos 2 meses, o a otros lugares, realmente uno está día tras día y cuando llega la noche pareciera que es la cama que siempre uno ha tenido, ¿sí? Así es, ¿sí? Entonces uno tiene que, si quiere ser llamado por el Señor y quiere trabajar para el Señor, uno tiene que estar dispuesto a caminar y caminar por donde el Señor va abriendo puertas y va abriendo caminos, ¿sí? Entonces, hay muchos por allí que se entusiasman, ¿sí? Se entusiasman, pero en realidad, ¿cuántos están dispuestos a seguir al Señor? ¿Sí? Porque hay que tener en cuenta que para salir a trabajar para el Señor, hay que dejar absolutamente todo. Familia, esposa, hijos, negocio o lo que sea que tenga, trabajo, todo. Es dejar todo y dejar que Dios le lleve a donde Él quiere que uno esté, ¿sí? Y el Señor dice, bueno, donde yo esté, allí estará mi servidor, ¿sí? Y lo voy a honrar. Así dice el Señor. Entonces, y dijo a otro, sígueme. O sea, uno se ofreció y le decía, yo quiero, estaba entusiasmado, ¿sí? Para seguirlo. Pero a otro le dijo,
a vos, seguime. ¿Sí? Le dijo, seguime. Él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Sí? Esto es algo tremendo. Porque hay que tener en cuenta esto. Le estaba diciendo, bueno, Señor, dame tiempo para que yo le pueda dar sepultura a mi padre. Ahora, lo que le estaba diciendo este hombre era correcto. El hombre le estaba diciendo algo correcto. Le estaba diciendo, bueno, después que yo ya haya sepultado a mis padres, me puedo ir tranquilo porque esa obligación ya no la voy a tener y te voy a poder seguir sin ningún problema. Ahora, era correcto lo que le había dicho, pero Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Sí? Y esto yo me recuerdo cuando comenzaba en el Evangelio, en realidad era una pregunta para mí. Porque cuando dice, deja que los muertos entierren a los muertos, realmente era una pregunta. Pero ¿qué estaba diciéndole el Señor? Él le dijo, bueno, vos en realidad ya te has convertido. ¿Sí? Porque ya el Señor sabía que se había convertido, que había cambiado. Pero, él quería darle sepultura a su papá. O sea, tenía que esperar que el padre se muriera y después iba a seguir a Jesucristo. Entonces le dijo, bueno, en realidad acá esto no es hora de perder el tiempo con los muertos. ¿Por qué? Él se había convertido, pero su familia no se había convertido. Entonces, ¿qué le estaba diciendo al Señor? Deja que los muertos espirituales entierren a los muertos espirituales. Y tú, que estás vivo, sígueme. ¿Sí? Y tú que estás vivo espiritualmente, seguime. Entonces, y dice, deja que los muertos entierren a los muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y eso es lo que nos toca a cada uno de nosotros. Porque ¿cuántas veces las personas piensan, bueno, tengo que ser un maestro de la palabra para anunciar el Evangelio, tengo que ser un predicador, o tengo que ser un pastor, o tengo que ser un evangelista? Y en realidad él le dijo, deja que los muertos espirituales entierren a los muertos espirituales. Y vos, que ya eres un vivo espiritualmente, andá y anuncia el Evangelio a otros muertos que hay para que tengan una vida espiritual como la que ya has recibido. Y andá y anuncia el reino de los cielos. O sea, Dios siempre nos enseña a que todo el tiempo tenemos que predicar la palabra de Dios. No se puede perder el tiempo, ¿sí? Cada uno tiene que buscar una manera, una forma de predicar el Evangelio, ¿sí? No podemos estar porque hay pandemia, porque la iglesia está cerrada, bueno, no vamos a predicar, no. El Evangelio no se detiene. Son las personas lo que lo detienen. Pero el Evangelio no se detiene. Entonces,
Dios busca a personas que estén dispuestas a predicar el Evangelio en tiempo, fuera de tiempo, a predicarlo a donde sea. ¿Sí? Entonces, uno tiene que estar siempre dispuesto a hablar de Dios, porque cada persona que ha conocido a Cristo, por lo menos tiene su testimonio personal para hablarle a otra persona de lo que sucedió en su vida. ¿Sí? Muchas veces las personas, como sucedía antes cuando yo comencé en el Evangelio, hace muchísimos años, ¿sí? ¿Qué anunciaban? Bueno, vení, que todo te va a ir bien, no vas a tener más problemas, que esto, que lo otro. Bueno, pero las personas llegaban al Evangelio y seguían teniendo problemas. Decían, pero ¿cómo es esto? No, problemas siempre va a haber, dificultades siempre va a haber, ¿sí? Pero Dios no nos llamó a mirar las dificultades. Dios no nos mandó a mirar los obstáculos que hay para predicar el Evangelio. Dios nos mandó a predicar el Evangelio. Por eso dice, id, ¿sí? Y predicad el Evangelio. Muchas veces las personas me preguntan a mí, bueno, pastor, yo quiero la cobertura para ir a predicar el Evangelio. Hermano, ya tiene la cobertura y ya tiene la orden del Señor. Y predicad el Evangelio a toda criatura. No se ponga a orar. Yo me recuerdo una vez que tenía, cuando yo comencé las campañas, tenía un hermano que estaba conmigo y él se iba encargando de hacer muchas cosas. Y recuerdo que, bueno, terminamos, yo fui de iglesias por varios lugares, y un día, después que había entregado las iglesias, le dije, hermano, ¿quiere que vayamos a ver una iglesia en tal lugar? Y él me dijo, bueno, voy a ir a orar, a ver qué pasa. Entonces yo me di cuenta que no estaba listo para predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque cuando uno está dispuesto a predicar el Evangelio, hay que salir, hay que accionar. Ahora, yo me recuerdo que muchas veces salía a buscar un lugar para predicar el Evangelio, salía en la mañana, podía llegar, qué sé yo, hasta en la tarde, pero yo con seguridad que ya había encontrado un lugar para abrir una iglesia, ¿sí? Entonces, cuando uno va, Dios va primero que uno, abriendo puertas. ¿Para qué? Para que uno pueda ser bien recibido. Lógicamente hay lugares que le cierran la puerta en la cara, pero bueno, si uno lo cierra, el otro va a abrir. Así que hay que dejarse guiar por el Señor y hay que hacer lo que el Señor manda. Y no hay que ponerse a orar para ir a predicar el Evangelio. Sino hay que decirle, Señor, bueno, yo voy a ir. Dame sabiduría, dame entendimiento, dame poder de Dios. Dios bendiga a Brenda Roca Salva. ¿Sí? Dios la bendiga, mi hermano. Entonces, no hay que ponerse a pensar, a ver qué hago. No. Yo todo el tiempo estoy trabajando en las cosas del Señor. El tiempo que si no hago nada, hago las cosas del Señor. Y generalmente, en estos tiempos que estamos, no se puede uno salir a ningún lugar, moverse para nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, lo mejor es dedicarse a las cosas del Señor. Y cuando haya tiempo, bueno, se harán cosas. Pero, ¿qué más productivo que trabajar y servirle al Señor? ¿Sí? Ahora viene, entonces dice, también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están
en mi casa. ¿Sí? ¿Cuál era la intención de este varón? Él quería ir a despedirse de la familia. Bueno, yo me voy para tal lugar, hagamos fiestas, hagamos esto, hagamos lo otro. ¿Sí? Y después que ya haya hecho muchas fiestas, entonces después voy y predico el Evangelio. Entonces Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. O sea que si te llamó el Señor, ya no podés estar mirando lo que vas a dejar, ¿sí? Porque si una persona se muere, va a dejar todo, sí o sí, no queda otra, ¿sí? ¿Sí? Si Dios te llama ya a la presencia, vas a tener que dejar todo, sí o sí, y para siempre. Entonces, mejor dejarlo ahora para servirle a Dios, ¿sí? Y así está Dios contento con uno, ¿sí? Porque Dios sabe que uno le quiere agradar, ¿sí? Porque eso es el todo del hombre, agradar a Dios y servirle a Dios. Amén. Amén. Dios le bendiga, mi hermana. Gracias. Gracias, mi hermano. Entonces, como le digo, es tratar de agradarle a Dios, de servirle a Dios y estar atento a su voz, ¿sí? Porque hay muchas personas que dicen: bueno, el diablo me dijo esto, el diablo me dijo lo otro. Sí, pero el diablo te habla mucho y Dios no te habla nunca, ¿sí? Dios siempre te está hablando. El asunto es que tengas el corazón dispuesto para escuchar la voz de Dios y que lo que te diga lo hagas, porque no es fácil, no es fácil. Por ejemplo, ahora, acá, de mi hermano que está allí plenamente convencido de este grupo, sabe que vamos a estar trabajando juntos en Cuba y bueno, hay que ir, hay que trabajar y hacer lo que Dios quiera, y quién sabe cuántas cosas hermosas va a hacer. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga, ¿sí? Fíjese bien, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, y el que mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea que en cuanto Dios te llama, ¿sí?, es igual que cuando está arando, ¿sí? Tiene que hacer una línea correcta, derecha, guiándose, ¿sí?, por algo que está quieto, ¿sí? Supongamos que una persona que está arando y mira hacia atrás, va a comenzar a hacer cosas que no corresponden. O supongamos que tiene adelante una vaca para guiarse, para hacer el surco, y esa vaca se va moviendo, y el arado también va a ir siguiendo, porque la vista lo va a engañar y se va a ir yendo para donde vaya la vaca, ¿sí? Entonces, si pone la mano en el arado, quiere decir, si realmente estás dispuesto para trabajar para el Señor, ya no podés mirar para atrás. No podés mirar para atrás. Y bueno, yo se lo digo por experiencia, que siempre, como siempre digo, ya estoy llegando a los 39 años de trabajar para el Señor y servirle, y siempre he tenido la misma disposición. Donde me ha dicho que vaya, yo he ido. Antes me mandaban y después Dios me indicaba a dónde yo debía ir. Y bueno, iba y le decía a mi pastor: pastor, Dios me ha dicho que vaya acá a tal lugar. Pastor, cuando
Brasil, cuando fui a 2 lugares de Brasil, cuando fui a Uruguay, cuando fui a Perú. Y de repente un día nos íbamos a ir de vacaciones a Chile y Dios me dijo, en enero de ese año, que fue cuando tiraron las torres, me dijo, tenés que ir a Estados Unidos. Le dije a mi esposa en enero, antes de que nos fuéramos de vacaciones a Chile, ¿y qué pasó? Cuando llegó el momento, en noviembre de ese mismo año, yo ya estaba en Tampa, Florida, dispuesto allí en las manos del Señor para que Él usara mi vida, ¿sí? Así que cada uno que dice que va a servir al Señor, ya no puede mirar para atrás, no puede mirar a ver qué deja y qué no deja. Tiene que dejar todo y seguir la voz de Dios. Hermanos, recuerde que si usted mira hacia atrás a ver qué deja, cuando Dios les manda a predicar, acá dice el Señor, no es apto para el reino de Dios. Yo recuerdo un día cuando un profeta habló, yo le di el micrófono, terminé de predicar, orar por los enfermos, le dije, bueno, pastor, ore usted para despedir. Entonces él empezó a orar en lengua y a traducirlo y comenzó a decirme, bueno, hay palabra de Dios para ti, siervo. Y empezó a decirme cosas donde me decía que acordate de dónde te saqué, de las cosas que te libré, y aun cuando tú no me buscabas, yo te había llamado por tu nombre, José Luis. Lógicamente, cuando yo escuché eso, me empecé a estremecer, porque yo sabía lo que Dios estaba diciendo, ¿sí? Entonces, me dijo, bueno, por tu familia no te hagas problema, porque yo cuido de ella, ¿sí? Y bueno, qué sé cuántas cosas me dijo el Señor. Y me dijo, y ese mensaje, que es el mismo que estoy predicando hoy día, dice él, yo lo puse en tu boca anoche. Realmente es sorprendente, ¿sí? Es sorprendente entender esto y ser guiado, dejarse guiar por el Señor y entender que si comenzaste en el Evangelio, si fuiste llamado por el Señor y el Señor te dice que hagas lo que Él quiera, tenés que hacerlo. Porque recuerda lo que dice en Romanos 8:28, ¿sí? Porque los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Estos es a los que conforme a los propósitos de Dios han sido llamados. Sí, hemos sido llamados para los propósitos de Dios, no nuestros propósitos. Hermanos, que el Señor les bendiga y será hasta la próxima, ¿sí? En el nombre